Hola, nuevamente con ustedes en nuestro audiolibro del nuevo conductor profesional. Soy Mauricio y vamos entonces con la sesión del día de hoy. Ya nos queda muy poquito de este extenso texto a seguir leyendo, ¿cierto? Ustedes escuchando ahí, analizando también las explicaciones que se van dando en cada caso y volviendo a leer cuando sea necesario, volver a releer. Ya vamos en la página 301, estamos, les recuerdo, en las señales de tránsito y estamos específicamente pasando señales reglamentarias, ¿cierto? Señales reglamentarias, las cuales se subdividen en varias, ¿ya? Hemos visto cómo se subdividen señales de prioridad, señales de prohibición, señales de restricción, ahora vamos, ¿cierto? Página 301, señales de restricción. Todas estas son de grupos reglamentarios. El no respetar una de estas señales involucra una infracción de tránsito, ¿de acuerdo? Sigo leyendo entonces para que vayamos avanzando con nuestro tema. Dice así: señales de restricción se usan para restringir o limitar el tránsito debido a las características particulares de la vía, ¿ya? Las señales de velocidad máxima pueden agruparse en un mismo panel para distintos tipos de vehículos. Lo mismo si se trata de peso, ancho y altura máxima. O sea que las de restricción de velocidad dice que pueden estar en un mismo letrero, un mismo panel, ¿cierto? Pero indicando los diferentes tipos de vehículos, las diferentes categorías, ¿ya? Lo mismo si se tratara por temas de dimensión. Entonces acá tenemos algunos ejemplos como el típico de velocidad máxima, que es simplemente un número con una aureola roja, ¿cierto? No tiene nada, no dice ninguna otra palabra, aducimos que es velocidad máxima la permitida, en ese caso, 50. ¿Okay? Dice, se puede complementar con una placa, con la leyenda salida, para indicar velocidad máxima permitida en una pista de salida, o de una autopista o autovía. O sea, podría estar también complementado con una leyenda que diga hasta qué tramo, en qué lugar o en qué tipo de pista es que rige esa velocidad. ¿Ya? Después tenemos una bien parecida, pero que no es lo mismo porque ya tiene la palabra mínima abajo. Entonces veamos, dice velocidad mínima, dice circular a velocidad inferior a la indicada supone un riesgo de tránsito, especialmente en autopistas, autovías, puentes largos y túneles. Lo que nos están diciendo ahí es que no deberíamos bajar más de esa velocidad, o sea, de 50 hacia arriba es lo que pide. ¿Ya? Esa señal es un poquito rara, un poquito escasa, ¿verdad? Pero existe. ¿Ya? No se ve muy a menudo. ¿Por qué? Porque no te puedes restringir mucho lo lento que tú puedas andar, porque va a depender de muchas situaciones, de muchas circunstancias. ¿Ok? Pero la idea es que en ciertas pistas, en ciertos lugares que requieren que los conductores mantengan una velocidad un poco más elevada por las condiciones de la vía, ¿cierto? Está esta señal y los conductores ojalá no bajen de esa señal, salvo que haya una situación fortuita, extraordinaria en la vía que lo obliga a bajar. Estando todo normal, la velocidad mínima que se debe circular es 50 y de ahí hacia arriba. ¿Ya? Sigamos analizando. Esta es súper simple, circulación en ambos sentidos, nos indica que el tránsito va de ida y vuelta, ¿cierto? Tránsito bidireccional, como se le llama, o tránsito opuesto. ¿Okay? Peso máximo permitido, esta justamente es una de las señales que eh, concierne bastante a los vehículos pesados, transporte de carga y pasajeros, ya principalmente transporte de carga, ¿cierto? Señores de la A5 ahí, atentos ahí con las cargas demasiado pesadas, siempre tener claro cuál es el peso que ustedes están transportando. Y particularmente las podríamos encontrar en puentes generalmente, donde hay que tener más cuidado. Siempre ver, ¿cierto? Tener la información antes de, si no conocemos el lugar, cuántos puentes hay, cuáles son los pesos. Cuidado, sobre todo en las áreas rurales. Los sectores rurales, eh, digamos interiores, zonas interiores, muchas veces tienen puentes de madera. Ahí está el peligro principalmente. ¿Ya? Restringe, dice, prohíbe la circulación de vehículos cuyo peso total supera el indicado. El peso se indica en toneladas, claro, son toneladas. Se encuentra en puentes o viaductos. Tonelada, tengamos en cuenta que una tonelada equivale a 1000 kilos. Según esa señal, dice 10 toneladas serían 10.000 kilos. Después vamos a peso máximo por eje. En las mismas condiciones que en caso anterior se encuentran en caminos, puentes y obras de arte civil. Claro, aquí habría que sumar, sí, obviamente que dice por eje, o sea que hay que calcular porque obviamente un vehículo puede tener mínimo dos ejes, ahí pueden ser más los camiones, tres ejes, qué sé yo, cuatro ejes, dependiendo si lleva un tracto, una rampa, ¿cierto? Pueden ser varios ejes. Entonces usted hace la sumatoria de sus ejes y saca la cuenta, ¿sí? Le permite, ¿cierto? Ese tipo de vía, camino, puente, pasar con su vehículo por ahí, con su máquina. Altura máxima, también una señal que concierne bastante a la carga mayor, ¿cierto? Las dimensiones de los vehículos más grandes. Altura máxima indica la altura máxima que permite, dice, un túnel, un puente, un paso de desnivel u otros elementos.
Por lo tanto, restringe la circulación por él a vehículos que puedan superar esa altura. Sí, tener mucho cuidado ahí con las alturas. O sea, 4,2 metros, o sea, 4,20 metros. ¿Ya? Lo mismo para ancho máximo, también una señal que concierne bastante a los vehículos de mayor envergadura. Tener cuidado en algunos lugares que son demasiado angostos, como también puentes quizás, ¿cierto? Dice ancho máximo, indica el ancho máximo, que permite cualquier elemento de la vía del sistema vial, por lo tanto restringe la circulación a vehículos que puedan superar esta anchura. Largo máximo. Oh, todas son señales que conciernen a vehículos pesados, sin duda. Dice, restringe, prohíbe la circulación a vehículos que superen la longitud marcada en la señal. En este caso, esa dice 10 metros. ¿Ya? Siguiente, señal, fin de prohibición o restricción. Hay que se terminó una restricción o una prohibición. Indica el fin de una prohibición o restricción, excepto en la velocidad máxima, para los que establece una señal con un límite de velocidad. O sea, excepto el límite de velocidad máxima permitido, después vamos a encontrar otra señal que va a tener otro límite de velocidad, así se modifican las restricciones de velocidad. Otra restricción que hay en la vía, esa es la señal que dice que se terminó esa restricción, se acabó. La siguiente señal un poquito rara, obviamente la encontramos en las ciudades que son un poquito más evolucionadas, dice solo televía o sistema complementario, indica que es obligatorio transitar por la vía con un dispositivo de cobro electrónico, el famoso TAR, conocemos, ¿cierto? En Santiago esto es muy común, en otras ciudades no tanto, ¿ya? Entonces, ese es el solo televía o sistema complementario. Página 302, vamos, señales de obligación. Seguimos en el mismo grupo de las reglamentarias, recordemos, pero estas ahora son de obligación, seguimos acá. Y acá tenemos las negritas, primero que nada, ¿cierto? Que ya se había hablado que hay algunas excepciones que son de color negra, las más comunes del sentido del tránsito, ahí tenemos. Tránsito en un solo sentido, si está instalada en un poste debe indicar el nombre y numeración de la calle que indica el sentido por el que se debe circular, o sea, tiene que indicar que esa calle corresponde, ¿cierto? A ese sentido de tránsito, o ese sentido de tránsito corresponde a esa calle que está especificando ahí, ¿de acuerdo? Tránsito en ambos sentidos se debe complementar con el nombre y numeración de la calle, lo mismo que en el ejemplo anterior. Tránsito peatonal también indica que la vía solo se autoriza la circulación de personas, de peatones. Se debe complementar con el nombre y también numeración de la calle para atender que es a esa calle que se refiere la señal. Más señales de obligación, sigamos viendo. Mantener su derecha. Los conductores están obligados a circular por la derecha para facilitar los adelantamientos o sobrepasos. ¿Okay? Pero partimos de la base que en casi prácticamente todas las vías y en Chile en general se conduce por la derecha. Aunque hay vías urbanas donde tenemos más pistas de circulación, usted puede ocupar la pista que más le acomoda. Pero en general, la gran mayoría de vías usted parte desde la derecha. ¿Okay? Dirección obligada. Es obligatorio circular en la dirección y sentido indicado por la flecha. Si la flecha apunta hacia arriba, es obligatorio continuar de frente. O sea, que ir hacia el cielo, de frente, ¿cierto? Se apunta hacia arriba. Esta señal es un poquito rara y muchos se confunden con la tránsito en doble sentido. Ya tránsito en ambas direcciones. Se confunde y no es eso. Dice, preferencia al sentido contrario, así se llama. Y si se dan cuenta, hay una flecha como más angosta y otra más gordita, más ancha, ¿cierto? Ya. ¿A qué se refiere? Dice, ubicada en puentes estrechos y angostamientos de calzada, indica la prioridad que vienen los vehículos que circulen por el sentido opuesto a lo que se encuentra esta señal. En zonas de montaña también puede indicar la prioridad para el tránsito que sube. Muy bien. Si usted está del lado de la flechita angosta, se encuentra, por ejemplo, llegando a un puente, por dar un ejemplo, a un lado angosto, y de frente viene otro vehículo por el otro lado, está claro que usted debe ceder porque la señal le está indicando que tiene preferencia en el sentido contrario, o sea, tienen preferencia los que vienen en el sentido de la flechita más ancha, más gordita, ¿de acuerdo? Eso significa, en alguna situación entonces que nos encontremos con esto y otro vehículo de frente, ¿quién pasa primero? Bueno, la señal le está indicando quién es el que tiene la preferencia. Obligación paso de tránsito de peatones indica a los peatones que deben caminar enfrentando la circulación de vehículos. Puede acompañarse con la leyenda camine por su izquierda. Claro, ¿eso es para qué? Para que vayan viendo los vehículos los peatones. ¿Ya? Esto puede hacer en algunos lugares con bermas estrechas, ¿cierto? Angosta o aceras también angostas. ¿Ya? Paso obligado. Acá tenemos una excepción a la norma en el sentido de que el fondo es azul. Paso obligado, dice derecha o izquierda, obliga a pasar por el lado de la calzada que indica la flecha. Dice por el lazo, sería por el lado. ¿Ya? Esta
Esta señalética en el fondo obliga, pero también informa, también da una información que sirve para que los conductores no se confundan, principalmente cuando es de noche, para que no se vayan a meter en contra del tránsito. Entonces está indicando cuál es el sentido a seguir. Paso en vértice. Ahí tenemos dos vías a seguir, porque claramente dice obliga a pasar a los vehículos que circulan por la izquierda o por el lado izquierdo de la calzada, y a los que circulan por la derecha por el lado derecho. Claro, ahí está mostrando que hay dos vías a seguir. Ya usted tiene, generalmente, cuando se abre en abanico la vía, ¿cierto? Y usted puede elegir o una o la otra. Y eso está indicado en la mitad con ese tipo de flecha llamado paso vértice. Mini rotonda. Dice, en el acceso a la mini rotonda indica el sentido de circulación de esta. En todo caso, por disposición general, en todas las rotondas usted ingresa hacia su derecha. Y así es el sentido de circulación dentro de ella, ¿cierto? Pero igual, bueno, está ahí aclarándose con la señalética, que es más afianzada la instrucción. Pasamos a la página 303. Control aduana, dice. Control aduanero, fitosanitario, policial u otro. O sea que hay un control de cualquiera de esos tipos, que puede ser policial, que puede ser un control de migratorio también, que puede ser un control fitosanitario, ¿cierto? Y obliga a los vehículos a detenerse, porque tienen que pasar por el control sí o sí. Todos deben, ¿cierto?, ser controlados en ese lugar. ¿Ya? Uso obligatorio de cadenas. Esta está más aconsejada, o también obligatorio, no aconsejado, perdón. Está indicado para caminos, ¿cierto?, con nieve. Generalmente zonas cordilleranas que tenemos acá en nuestro país, o incluso pasos cordilleranos, ¿cierto?, a nuestro vecino país. ¿Ya? Entonces, también en la zona austral de nuestro país también. Entonces, rutas o vías que en el invierno, en determinadas temporadas, ¿cierto?, están con nieve, ¿ya? Está entonces la señalética rigiendo que es obligatorio el uso de cadenas, las cuales se colocan en la rueda de tracción, y hay una técnica como colocarla, que creo que ya la habíamos hablado al principio de este manual. Sí, la hablamos. El uso de cadenas y en las ruedas, en qué ruedas van. Así que revisar unos videos más atrás, hartos videos más atrás. Luces encendidas. Señal de obligación dice que obliga a circular con luces bajas encendidas o un sistema de luces diurnas DRL independiente de la hora del día o condiciones de visibilidad. O sea, le obliga a usted en ese lugar a encender las luces. Lo podemos encontrar en los túneles, estacionamientos subterráneos, etc. Y hay una norma general que dice que en toda la zona vía rural, debe circularse con luces encendidas, aunque sea de día. Bueno, solo motocicletas, señal obligatoria, dice ahí que es una pista exclusiva para ese tipo de vehículos. Está claro, solo para motocicletas. Vía segregada a buses. Ahí tenemos otra pista o vía exclusiva para buses solamente. Pueden autorizarse, dice, pueden autorizarse a su uso por taxis colectivos. También puede estar autorizado taxis colectivos, ¿cierto? Pero debería ser la autorización, ¿ya? En todo caso, solamente transporte público, señor. Ya justamente tenemos la otra que es similar, pero difiere un poquito, dice solo transporte público. Ya acá puede, la palabra transporte público encierra diferentes categorías de vehículos, no solamente los buses. ¿Ya? Dice pista o vía exclusiva para transporte público. Puede indicar un horario y días de uso exclusivo. ¿Ya? Horario y días que no pueden echar ningún particular a esa vía. Ojo con eso. En Santiago se ven muchas de esas pistas, la capital. Siguiente señalética dice superficie segregada motorizados. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, también una vía segregada solamente para motorizados y biciclos. Y biciclos también, para esos dos tipos de vehículos. Indica a los conductores de vehículos motorizados la existencia de una ciclovía y que deben circular por el costado de. ¿Ya? Entonces ahí le está indicando, ¿cierto?, a los motorizados que deben ir por el costado porque hay una ciclovía en la principal. Y pista exclusiva para bicicletas, que es generalmente la que conocemos como la ciclovía, ¿de acuerdo? Bien. Seguimos dentro de las señales reglamentarias, pero ahora vamos a las de autorización, que son poquitas en realidad las que nos autorizan. Ya estas también son reglamentarias, y vemos acá tres ejemplos. Dice, permitido virar con luz roja hacia la derecha o hacia la izquierda. Dice, en una intersección controlada por semáforo, está permitido virar con luz roja en la dirección señalada, después de detenerse y dando preferencia al paso a los peatones y a los vehículos que circulan por esa vía. ¿Ya? Bueno, estas señales de autorización, ¿cierto?, nos indican que podríamos virar eventualmente con luz roja, pero el conductor está obligado a tomar la precaución. No significa que usted pueda virar descuidadamente. No, usted tiene que tomar todas las precauciones, observar bien que no interfiera con ningún vehículo, con ningún peatón, y si es seguro puede hacer la maniobra.
Si no está seguro de no poder hacerlo, va a tener que esperar a que cambie la luz del semáforo. A ver, porque tampoco está obligado a hacerlo. No es una señal de obligación. Esa es la diferencia. O sea que lo autorice usted siempre y cuando se pueda, sea factible, ¿de acuerdo? La de abajo, estacionamiento reservado, dice, puede ser ocupado por otro vehículo que no tenga autorización siempre que el conductor permanezca en el vehículo y pueda retirarlo cuando llegue el vehículo que goza de la reserva. O sea, un estacionamiento reservado puede ser ocupado, sí, puede ser ocupado, ¿cierto? Por otro vehículo, siempre y cuando, obviamente, el conductor permanezca dentro del vehículo. Y llegando el titular a que le corresponde, va a tener que sacar su vehículo de ahí, ¿de acuerdo? Bajo esas circunstancias se puede ocupar un estacionamiento reservado. El estacionamiento para taxis se indica en una placa señal informativa. Pregunta 13, perdón, página 304. Y cambiamos de señales ahora, cambiamos totalmente, ¿cierto? La señalética en este momento porque pasamos a otro grupo. Salimos de las señales reglamentarias, que habíamos hablado, ya ahí vimos cómo se clasifica la reglamentaria y mostraron hartos ejemplos. No pensé que iba a mostrar tanto el manual, mostró muchos ejemplos, lo cual está bien, las más importantes por lo menos estaban, ¿ya? Ahora pasamos a un segundo grupo de señales, que serían las señales de advertencia de peligro o también llamadas señales preventivas. Ya, entonces, señales de advertencia de peligro preventivas, características, dice, características, adviertan al usuario sobre riesgos y o situaciones imprevistas presentes en la vía o en su entorno. Estos peligros pueden presentarse de forma permanente o temporal, requieren que los conductores tomen las precauciones ante las situaciones indicadas, como puede ser reducir la velocidad o realizar determinadas maniobras. ¿Ya? Sí, claro. Ya es totalmente diferente al grupo anterior, porque acá no nos están poniendo ninguna regla, ninguna norma a seguir. Las señales de color amarillo. El color amarillo, todo esto, es representativo de la prevención en todos los dispositivos de tránsito. Todos los dispositivos de tránsito, ¿cierto? El color amarillo representa el concepto de la precaución, prevención, ¿ok? Entonces, por eso son de color amarillo. Acá nos explica cómo son, dice, son cuadradas y se colocan en forma de rombo y de color amarillo con texto o con símbolo negro, ¿ya? Hay una excepción que es la cruz de San Andrés, que esa no tiene forma de rombo, sino que tiene forma de cruz ahí, ¿cierto? Esa es una señal que nos advierte que nos aproximamos a un cruce ferroviario a nivel. Sí, y ahí está el ejemplo. Esa es la única excepción que tendríamos. De ahí todo el resto tiene forma de rombo. ¿Ya? Clasificación. Estas también se subclasifican. Se clasifican en características geométricas de la vía, 2, restricciones físicas de la vía, 3, intersecciones con otras vías, 4, características operativas de la vía y 5, sobre situaciones especiales. ¿Ya? Entonces, todas las señales de advertencia se subclasifican también en otras. Vamos viendo. Señales de advertencia sobre características geométricas de la vía. ¿Ya? Estas son como las más comunes, las que vamos a encontrar más seguido. Geometría viene, ¿cierto?, cómo está la vía, ¿ya? Para qué lado va y viene, ¿cierto? O sea, principalmente las curvaturas. Dice, relacionadas con curvas, estas señales pueden ir acompañadas de una placa donde se indica la velocidad recomendada para tomar la curva. A veces, y a veces también recomiendan velocidad, otras veces no, y quedan a criterio de usted. ¿Ya? Obviamente el conductor debe aplicar ahí lo que es velocidad razonable y prudente. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, curva a la derecha o a la izquierda. Es simplemente una curva. Pues la que sigue tenemos curva cerrada, ya la cosa cambia porque es mucho más cerrada, es mucho más peligrosa, casi a 90 grados, curva cerrada o a la derecha o a la izquierda. La que sigue después tenemos una zona de curva, ¿cierto? Cuando viene una curva y después otra, varias, ¿cierto? Prácticamente serían como algo de 3 a 4 curvas que tenemos ahí, que pueden ser a la derecha o a la izquierda. Esa zona de curvas a la derecha o a la izquierda, depende hacia dónde va la primera, eso indica que es a la derecha o a la izquierda. Después tenemos curva y contracurva, cuando encuentran dos curvas, ¿cierto? Una y después a otra a la inversa, curva y contracurva, ya sea a la derecha y a la izquierda. Estamos en la página 305 y seguimos. Y ahora tenemos curva y contracurva cerrada. Está bastante peligrosa en una vía así, ¿cierto? Las curvas y contracurvas están a 90 grados, son bastante cerradas. Habría que bajar mucho la velocidad para tomar un tipo de curva de ese tipo. Lo mismo con la que sigue es totalmente más peligrosa todavía porque es prácticamente una curva en U. Se llama curva muy cerrada a la derecha o a la izquierda. Advierte la proximidad de una curva de aproximadamente 180 grados, es casi devolverse.
Antes de enfrentar ese tipo de curvación, de curvatura en la vía, ¿cierto? Se debería disminuir mucho la velocidad con anticipación, seleccionar el cambio adecuado, porque es demasiado cerrada la curvatura de la vía. Digamos, ahora relacionadas con pendientes, también estos son diseños de vientos. Estas señales pueden ir acompañadas de una placa donde se indique el porcentaje de la pendiente, ¿ya? O sea, cuánto es la pendiente más o menos en cuanto a inclinación. Tenemos pendiente fuerte de bajada y pendiente fuerte de subida. Relacionadas con resaltos y vádenes. Se trata de una deformación en el pavimento en forma elevada, resalto o hundido, que sería un váden, sería lo contrario. En los casos de los resaltos puede tratarse de bandas reductoras de velocidad, ¿ya? También hay resaltos que están construidos, ¿cierto? Que lo hacen así para que se reduzca la velocidad, ¿cierto? Reductores de velocidad. El resalto simple, el resalto sucesivo, las bandas alertadoras, ¿cierto? Y esas las construyen para que los conductores sean obligados a bajar la velocidad. Ahí tenemos resaltos sucesivos, ¿cierto? Lomo de toro le llama a todo el mundo en Chile, el nombre correcto son los resaltos. Y abajo tenemos el baden, que ese comúnmente es por características físicas de que el pavimento se hundió. Y hay una bajada del pavimento. No que lo construyeron así. O quizás lo construyeron así, quedó con esa deformación. Pero también es peligroso y el conductor debe bajar la velocidad a tiempo en cuanto visualiza la señal de un baden. Pasamos a la página 306. Dice, señales de advertencia sobre restricciones físicas de la vía relacionadas con angostamiento, estrellamientos o ensanchamiento. Angostamiento a ambos lados. Ese es tipo un embudo. ¿Ya? Hay que bajar mucho la velocidad, tener cuidado, tener en cuenta los vehículos que puedan venir de frente, si es que hay tránsito de frente. Después tenemos angostamiento a la derecha o a la izquierda. Aquí el angostamiento es en un solo lado. Tenemos puente angosto. Se reduce, ¿cierto? El puente, también tener cuidado con los vehículos que vienen de frente. Después tenemos ensanchamiento en ambos lados. La vía se expande, se abre. ¿Ya? Ahí ya no sería tanta el peligro. O sea, ahí mejora la condición de la vía, podemos decir. Lo mismo para un ensanchamiento a la derecha o a la izquierda, pero aquí también hay que tener cuidado porque muchas veces hay otra pista que hay que acomodarse. Ahí también hay peligro. ¿Ya? Entonces hay que ir atento si usted le compete pasar esa segunda pista o continúa directo. Esto también con tiempo hay que visualizarlo dependiendo la dirección que usted lleve. Por ejemplo, un ensanchamiento a la derecha puede ser porque hay una pista de salida, por dar un ejemplo. Ya. Advertencias relacionadas con el peso y las dimensiones de los vehículos. Acá también habíamos visto anteriormente señales reglamentarias, que era una regla sí o sí que en determinados lugares no podía pasar un vehículo por más de ese peso, pero también podemos tener antes de llegar al lugar una preventiva que nos está diciendo que más allá nos vamos a encontrar con una restricción de peso. Entonces tenemos, por ejemplo, la famosa 10 toneladas, peso máximo, advierte que más adelante en la vía solo se permite la circulación a vehículos que no exceda el peso total indicado en toneladas. Suelen ubicarse en puentes, viaductos o estructuras, pero están mucho antes, para que el conductor tome las precauciones. Altura máxima, también lo mismo que hablamos anteriormente en las otras señales, ¿cierto? Advierte, si no el reglamento, advierte. Que más adelante en la vía solo se permite la circulación a vehículos que no excedan la altura máxima indicada. Suele ubicarse en túneles, puentes, paso a desnivel u otras estructuras. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la altura máxima. Generalmente esto complica mucho los vehículos de mayor envergadura. Cuidado ahí, ciertos señores conductores de camiones o buses. Sobre todo los buses de 2 pisos. Mucho cuidado con eso. Ancho máximo. Y dice 2,4 metros. Igual lo mismo que el anterior. Está advirtiendo que más adelante, ¿cierto? Hay un tipo de angostura o hay alguna vía, ¿cierto? Demasiado estrecha, por lo cual ciertos vehículos, si exceden esa longitud, no deberían circular por ahí. Largo máximo, que también nos advierte que más adelante las características de la vía impiden la circulación de un vehículo, ¿cierto? Que exceda esos límites que estamos viendo ahí, con seguridad de vehículos con un largo superior al indicado. Estamos a la página 367. Dice, relacionados con la mediana. La mediana que también, bueno, muchos le llaman bandejón central, ¿ya? Mediana o bandejón central, pero ahora se le está llamando más mediana y en el manual está así el nombre. ¿Ya? Indica el principio y el fin de un elemento de separación de los sentidos de la calzada. Está clarito, un bandejón más adelante. Señal inicio de mediana y señal fin de mediana. Fin e inicio de mediana. Señales de advertencia de intersecciones en otras vías.
tenemos ahí, ¿cierto? Intersección de cruce ferroviario, advertencia ahí. Parecía la Cruz de San Andrés, pero no es la Cruz de San Andrés, simplemente nos está avisando que más adelante hay un cruce ferroviario a nivel sin barreras. Más abajo es casi lo mismo, cruce ferroviario a nivel con barreras hacia acá. La cosa cambia porque acá hay una persona que generalmente está encargada de subir y bajar la barrera en ciertas horas del día. Recordar siempre que al acercarse a un cruce ferroviario hay peligro, usted debe bajar la velocidad, apagar la radio, ¿cierto? Escuchar bien, parar, mirar y escuchar, como se dice. ¿Ya? Si fuera sobre todo un cruce sin barrera. ¿Ya? Hay también semáforos instalados en este tipo de cruces. Y también las barreras, obviamente. La Cruz de San Andrés advierte lo mismo. Indica el lugar del cruce con la vía férrea, la sección de un cruce ferroviario a nivel. Próxima de la rotonda nos indica que más adelante vamos a encontrar, ¿cierto? Una rotonda, por lo cual el conductor debe prepararse, saber qué pista va a tomar, llegar a velocidad reducida y tener en cuenta que cuando ingresa a la rotonda él no tiene preferencia de ingresar. Ya, seguimos con las preventivas, pero ahora pasamos a las que están relacionadas con cruces, bifurcaciones y convergencia. ¿Ya? Si la visibilidad es limitada, se complementan con una placa que indique la distancia del peligro, al peligro. Claro que sí, puede venir una plaquita más abajo que pueda decir 300 metros. 300 metros de un cruce de tal tipo. ¿Ya? Y ahí tenemos cruce convencional, que sería este, cruce común y corriente, se le llama cruce convencional, y cruce en T. Estamos claros por qué se llama cruce en T, ¿cierto? Después tenemos la bifurcación, que es una Y, ¿cierto? Bifurcación, que ambas vías se separan. ¿Ya? Y el empalme, que puede ser a la derecha o izquierda. Empalme, ¿cierto? Que hay una vía lateral. Una sola vía lateral, entonces eso es el empalme. Empalmes sucesivos. Tenemos dos empalmes, una a cada lado, ¿cierto? Pero está a diferente distancia. Y después tenemos flujos convergentes, que es como una patita de gallo, ¿cierto? Flujos convergentes. O sea que puede haber ingresos desde ese tipo de vía secundaria, de vía lateral, ¿ya? A la vía principal. Es un flujo que converge con la vía principal. Ya, seguimos. Ahora señales, seguimos con la advertencia. Señales de advertencia sobre características de la vía, sobre características de la vía. ¿Qué significa eso? Características que tienen los diferentes tipos de vías, ¿cierto? Y tipos de vehículos que pueden circular, etc. Ya, o que podemos encontrar. Tenemos dos sentidos de tránsito, ahí claramente esa señal nos está indicando que la vía tiene tránsito bidireccional, nos está advirtiendo que más adelante vamos a encontrar ese tipo de vía, ¿ya? Si se pasa de ser unidireccional a una bidireccional, cambia el sentido del tránsito más adelante, ¿ya? Ciclistas en la vía suelen emplearse en ciclovías. Nos está avisando que esa parte de la vía es para circulación de ciclistas o que más adelante, perdón, vamos a encontrar un tipo de vía de ese tipo para tomar las precauciones. Maquinaria agrícola advierte la posible presencia de estos vehículos cuya circulación lenta o dimensiones puede suponer un peligro. Entonces usted como conductor, si ve esta señal, baje la velocidad, porque más adelante puede haber movimiento de maquinaria agrícola, ¿cierto? Los cuales generalmente son lentas, como dice ahí, y puede suponer un peligro. Así que ir atento a eso. Acá tenemos otro peligro más serio todavía. Carretelas en la vía. Advierte la posible presencia de estos vehículos cuya circulación lenta, lo mismo y poca visibilidad nocturna pueden suponer riesgo, aunque ellos no deberían andar en la noche, ¿eh? Pero igual, un riesgo en la vía, ¿cierto? Que circulen estos vehículos en la noche, en el atardecer, hay que tener cuidado, ¿ya? En cualquier momento, aparte que van a ir muy lento, entonces un tema que hay que tener mucho cuidado. Animales en la vía, otro tema igual por el cual han ocurrido muchos accidentes. Animales domésticos o de ganado en la vía, generalmente ganado en las zonas rurales, las zonas ganaderas del país, eso hay que tener cuidado. Caminos rurales interiores sobre todo, tener cuidado con estos. Hay animales que son medio impredecibles, como los caballos, por ejemplo, que corren muy rápido, asustadizos. Siempre hay que bajar la velocidad con tiempo cuando vemos animales, aunque estén en la periferia. Puede ser que no estén en el centro de la calzada o en la pista, pero están al lado. Ya es un indicio que usted va a bajar la velocidad porque ese animal se puede cruzar en el último momento. Animales indómitos, también puede ser, y eso podemos encontrarlo quizás en vías que pasen por parques nacionales, zonas boscosas, etcétera. Hay que tener cuidado igual. Zona de peatones, una señal bastante común que creo que todos conocemos, ¿cierto? ¿Ya? Y esa es una zona para peatones que estamos atravesando seguramente. Y después vino lo similar, que es proximidad de paso cebra, indica que más adelante hay un paso cebra, bajar la velocidad igual siempre, obviamente, porque
podemos encontrar personas pasando o a punto de pasar y todo eso. Entonces, se indica la proximidad de un cruce de peatones con paso de cebra, donde el peatón tiene siempre la prioridad. En el momento que baja la calzada, tiene la prioridad. ¿Ya? Vamos a la página 309 y seguimos con las señales de advertencia. Advertencia, zona de escuela. Está indicando que, está claro, más adelante no es zona de escuela. Está claro, ¿cierto? Bajar la velocidad. Igual recordamos, generalmente está a 30 kilómetros máxima la velocidad en esas áreas, principalmente en horas de salida y entrada de los escolares. Niños jugando, con mayor razón, a veces en las villas, ¿cierto? Lugares por ahí cercanos a los condominios, donde hay parques, muchas veces cercanos a los parques. Baja la velocidad por los niños, a veces, niños que a veces salen corriendo, son impredecibles igual. Es mejor demorarse un poquito más que estar lamentando algo para el resto de nuestra vida. Realmente es algo a tomar en cuenta siempre. La velocidad siempre va a ser un factor estimado, mucho cuidado. En determinados lugares siempre extremar las precauciones, ¿ya? Ustedes tienen que tener en cuenta que una máquina de determinado tonelaje y dimensiones es mucho más complejo controlar, detener, restarle velocidad que un vehículo pequeño, un auto particular. Ya, sigo. Proximidad de semáforo indica que más adelante hay un semáforo, usted va a ir preparado. Lo mismo para las señales que vienen. Proximidad, señal sea al paso. Proximidad, señal par. Usted ya tiene una información adelantada. Lo bueno de estas señales es que usted le van diciendo qué es lo que viene más adelante, usted va preparado. Entonces, son valiosas estas señales para prevenir, porque ya usted va preparado a lo que se va a enfrentar. Usted ya llega a la velocidad moderada y va atento. Cruce de ciclistas, ya bueno, se entiende lo que quiere decir. Salida de carro bombero en las proximidades de los cuarteles de bomberos también. Ya muchas veces hay una pista exclusiva, igual ahí para vehículos de emergencia en esos lugares. ¿Ya? Bien, seguimos dentro de las preventivas y ahora vamos señales de advertencia sobre situaciones especiales. O sea, sería sobre peligros poco comunes, ¿ya? Peligros un poquito raros, por así decirlo, situaciones especiales. Y ahí tenemos zona de derrumbes, los derrumbes pueden provenir de ambos costados, solo del lado derecho o izquierdo. Esto puede ocurrir en aquellas vías que pasan cerca a los cerros, ¿cierto? O a los cortes. ¿Ah? Caminos de montaña con cortes por la orilla, ¿cierto? En las zonas desérticas, en el norte, tener cuidado, ¿cierto? En el norte del país igual. Ya generalmente suele estar como muy suelto ahí en la tierra o las piedras, entonces hay peligro. Pavimento resbaladizo, dice esta condición, se agrava con el agua. Generalmente aquellos pavimentos que están cargados de asfalto, ya las calzadas con asfalto, tienden a desgastarse más con el tiempo y suelen ser más resbaladizos con el agua, con la lluvia. ¿De acuerdo? Ahí peor todavía. Asfalto, combinación de agua, es bastante peligroso. ¿Cómo podemos darnos cuenta entre el asfalto y un concreto? El asfalto es más oscuro, es más negro. ¿Ya? Y ese es un camino bastante resbaladizo cuando hay agua, cuando hay humedad. Proyección de gravilla. Dice, el material puede ser proyectado y dañar a otros usuarios, ¿cierto? Claro, esta piedrecilla o piedras propiamente tal, ¿cierto? En la vía, en caminos de ripio, tener cuidado, no circular muy cerca de otros vehículos, de otros camiones principalmente, ¿ya? Cuidado con los camiones ripieros, y acá quiero hacer un paréntesis. Señora 4 o señora 5, de futuro conductor, quizás va a trabajar justamente en camión tolva, transportando material, transportando ripio, áridos, etcétera. Tenga mucho cuidado en varios aspectos que voy a mencionar en este momento. Primero que nada, al salir de las canteras o del lugar donde esté cargando, que son generalmente lugares de ripio y piedra suelta donde va, revise sus neumáticos traseros, revise el doble rodado, porque generalmente ahí se alojan piedras. Entonces usted, al salir del camino de ripio, de la cantera, repito, del lugar donde esté trabajando y va a pasar al pavimento, revisar las ruedas traseras o el doble rodado, que no hayan piedras alojadas ahí. Si las hubiera, ocupa algún elemento, como puede ser un barrote, ¿cierto? De la gata, si tiene algún tubo, si anda entrado. Siempre el camión anda con un tubo para apriete de ruedas y eso, algún fierro, algún elemento para hacer palanca y con mucho cuidado tratar de quitar este material que se alojó ahí, esta piedra. Si es que va a hacer la palanca, trate que la piedra quede lo más baja posible hacia el pavimento, mirando, porque si la deja muy alta y hace palanca, la misma piedra le puede impactar a usted. Entonces, con la piedra lo más baja posible, ¿cierto? Ahí tratamos de hacer palanca para quitarla. Tener en cuenta eso, porque esas piedras, una vez que te toma circulación y va por la vía, son arrojadas, pero con una tremenda violencia cuando se sueltan. Y el daño puede ser atroz contra otro vehículo, ni pensar una persona, ni pensar, ni imaginar. ¿De acuerdo? Eso con la proyección de gravilla. Lo otro también, señores,
Futuros conductores de transporte de camiones Tolve y de este tipo de material de árido, respeten los pesos. Tengan mucho cuidado con los pesos. Recuerde que este material pesa mucho, mucho, y suelen excederse y suelen aprovecharse las empresas de eso igual a veces. Cargar, no me cargar. Estos son los principales tipos de camiones o de transportistas de carga que generalmente rompen las rutas, que rompen el pavimento por la cantidad de peso que circula. Entonces, no exceda los pesos, tenga mucho cuidado con eso, sea prudente y respetuoso con eso. ¿Ya? Página 310, seguimos. Peligros especiales que nos está avisando, situaciones especiales. ¿Ya? Proximidad de cables de alta tensión, cuando los cables se encuentran en una altura igual o inferior a 10 metros por encima de la calzada, tener mucho cuidado al circular. Si hay mucho viento o si hay lluvia o tormenta eléctrica, con mayor razón, trate de salir de ese lugar, ¿cierto? O evite esa ruta si usted sabe que viene una tormenta eléctrica o el viento igual. Proximidad a túnel, nos avisa que más adelante hay un túnel. Revela proximidad de un río, muelle o malecón que no está debidamente protegido. Ya, eso es cuando no hay barreras de contenciones, no hay algún tipo de elemento que pueda proteger la vía, ¿cierto? Entonces está la calzada y el corte, ¿ya? O la ribera, ¿cierto? O el río que pase, ¿ya? Entonces es peligroso, entonces usted tiene que tener cuidado, porque si de repente se desvía un poquito, te fuiste, ¿ya? Entonces eso se refiere a ribera sin protección. Aeronaves, presencia de aviones volando a baja altura en las proximidades o aeropuertos y aeródromos. Claro, vamos llegando a un aeropuerto, un aeródromo, y vamos a encontrar aviones volando a baja altura. Viento lateral. A ver, una cosa, una pausa. ¿Qué pasa si yo voy por la carretera y veo, porque va a verlo con tiempo, un avión que viene a baja altura? ¿Qué debo hacer? Bajar velocidad. Para que no me vaya cruzando con ese avión a baja altura. Ya quizás el piloto ya no va a poder elevarlo, pero usted sí puede bajar la velocidad de su vehículo. Que pase el avión que va a baja altura. Hay muchas carreteras que circundan los aeropuertos y por ahí justamente los aviones ya van en descenso para el aterrizaje o van tomando altura. El descenso puede ser más peligroso, tener cuidado con eso. Viento lateral puede afectar la estabilidad de algunos vehículos de poco peso, sí, tener cuidado con el viento lateral. Hay regiones del país como por ejemplo Magallanes, ¿cierto? La zona sur austral de nuestro hermoso Chile, sufre de ese problema constantemente. Hay muchos vientos, unas de más viento que otros, obviamente, estaciones del año donde hay más viento igual, pero tener mucho cuidado. El viento le puede pegar de frente, de cola o lateralmente. El más complicado es el lateral, porque le hace a usted perder la estabilidad de la dirección, principalmente si va en vehículos livianos de poco peso. ¿Qué pasa si en una oportunidad vamos conduciendo y nos damos cuenta que el viento nos está afectando? A un vehículo, a un bus de 2 pisos también le puede afectar mucho, cuidado. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando vemos que el viento nos mueve un poco la máquina y cuesta mantener la dirección? A la velocidad tan simple. ¿Y qué pasa en un caso extremo, extremo, que si hay viento huracanado? Salir fuera de la vía, buscar un lugar para detenerse y esperar que pasen estas ráfagas de viento. A mayor velocidad, mayor va a ser el efecto del viento para usted. Si es viento de cola, no hay tanto problema, le ayuda incluso a economizar, ¿sí? Así es. Y de frente es todo lo contrario, el vehículo consumirá más combustible. Ya, otra señal, desnivel severo, debe indicar el lado del desnivel. Claro, cuando hay una diferencia, ¿cierto?, de altura, puede ser entre dos pistas, ahí, o de la calzada a la berma también puede ser, que tenga cuidado. Eso pasa más, ¿eh? Entre la calzada y la berma, que de repente hay un desnivel demasiado grande, si usted quiere parar, detenerse o salir de la calzada, tenga cuidado siempre, a usted buscando una berma, o busca abandonar la calzada por algún espacio lateral, observe la altura ahí, ¿cierto? Porque si fuera demasiado, un vehículo podría hasta volcar por intentar salir fuera de la calzada. Tener cuidado con esos desniveles. Zona de avalanchas. Bueno, la zona de avalancha principalmente la podemos encontrar en caminos montañosos de nieve, con nieve, obviamente, ¿cierto? Cerca de las faldeos de montaña y eso. Barrera, dice, se presenta de dos formas. Si es permanente, indica el final de una vía o rampa a partir de la cual no se puede transitar. ¿Ya? Ahí termina la vía, está cerrado la vía. Perdón. Y si es temporal, advierte el cierre momentáneo de la vía de un cruce ferroviario o en un peaje. Claro, iba a estar escrito que es una barrera momentánea, indicado. Peligro. Advierte de un peligro eh, no definido por otras señales y debe incluir una placa con dicho peligro de advertencia, ¿cierto? Peligro. Velocidad sugerida.
es la velocidad máxima sugerida o recomendada. Bueno, esta no es obligación, es solamente una recomendación. Usted igual puede ir a más de esa velocidad si quiere, pero se está exponiendo a un riesgo. Por algo le están sugiriendo, porque hay un estudio en la vía para instalar las señales. Es igual importante que diga, a ver, paréntesis, paréntesis. Todas estas señales, dispositivos, demarcaciones viales, todo esto que vamos viendo, no está puesto al azar porque se le ocurrió a alguien en la dirección de tránsito o a vialidad empezar a instalar letreros. Todo esto debe estar de acuerdo a un estudio de la vía, ¿cierto? Que hay ya con tiempo también de este análisis, ya, y con especialistas. Entonces van determinando qué tipo de señal corresponde, dónde, cuándo, y si hay que cambiar alguna, quizás. ¿De acuerdo? Ya, entonces así también pasa con la velocidad sugerida, por algo se lo están sugiriendo. No es algo al azar. ¿Okay? Bien, página 310, y hasta ahí terminamos con lo que son las señales preventivas, perdón, preventivas o de advertencia de peligro. Señales preventivas de advertencia de peligro. Voy a pasar a la página 311 ya, 311, y pasamos a otro grupo de señales que serían las informativas, señales informativas. Vamos a alcanzar a ver sus características y su definición, ¿cierto? Y después vamos a ir con los tipos de señales, porque ya vamos a ir terminando, cerrando esta sesión. Dice así, características, para qué sirven, son, ¿cierto? Y cómo se representan. Veamos, leamos. Dice, guía e informa al usuario sobre la vía por la que circula, ya sea para tomar una dirección para llegar a su destino, la distancia entre poblaciones, kilometrajes de ruta, nombres de calle, lugares de interés turístico, servicios al usuario, entre otros. Ya, okay. Entonces, lo que nos están diciendo es que son señales de una información importante para el conductor, ¿ya? Para que el conductor se pueda orientar, pueda encontrar, ¿cierto?, algunas rutas alternativas, ¿ya? Pueda encontrar localizaciones, localidades, distancias, cuánto le falta para llegar a tal destino, ¿cierto? Señales de servicio al usuario, utilidad pública, ¿cierto? Con información turística, etc. O sea, es toda información que tenemos de la ruta. ¿Cómo son estas señales? Dice que pues, son cuadradas o rectangulares y se colocan en forma horizontal o vertical, de las dos formas puede ser. Excepciones, las señales que indican la numeración de ruta, que pueden tener otras formas, generalmente tienen como forma de un escudo, ¿ya? Las que muestran la numeración de ruta. Sus colores de fondo pueden ser azul o verde, excepcionalmente café para señales turísticas. Azules generalmente son para las vías, para las autopistas, y verdes para las vías convencionales. ¿Ya? Seguimos. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en dos tipos. ¿Ya? Las primeras, digamos, porque también hay otro que ya la vamos a ver, que son las de información turística. Ah, no, perdón, están en el segundo tipo, perdón, está ahí mismo. Ya. Tenemos dos tipos entonces. ¿Cuáles son? La número uno, se clasifican o se subclasifican en señales que guían al usuario a su destino, como de presencialización, de dirección, de confirmación, de identificación vial y de localización. ¿Ya? Esas guían entonces al usuario a su destino. Y el segundo grupo, como se clasifican, serían señales con otra información de interés, como de servicios, son servicios de utilidad pública, de atractivo turístico también. Otras señales para autopistas y autovías, de posición de referencia, de estacionamiento y de otras. Así se clasifican entonces este tipo de señales. ¿Ok? Y aquí nos va a quedar pendiente ir conversando, ir viendo, ¿cierto? Ejemplos de estas señales, ¿cierto? Códigos de identificación, y ahí vamos a ir viendo varias, pero eso va a quedar para la siguiente sesión. ¿Ya? Aquí quedamos entonces en la página número 311, al final ya terminando esta página. ¿Ya? Entonces cerramos la clase de este momento. Ha sido Mauricio para el audiolibro del nuevo conductor profesional. Espero que esté muy bien. Esto es Práctica Test. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.